Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Echeverry y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Unexpo TV, la plataforma informativa del sector gasolinero. Hoy tengo el agrado de saludar a Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisor. Jaime, bienvenido a Unexpo TV. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Comenzamos un nuevo año de análisis para los mercados internacionales y apreciamos que nos acompañes con tu punto de vista respecto a los puntos más relevantes a seguir este año. ¿Qué temas pueden influir en los precios del petróleo y los refinados durante este 2021? Sí, así es. Comenzamos un año bastante interesante que podría potencialmente ser más volátil y más complicado para el mercado petrolero internacional que el año pasado. Básicamente por este motivo, el año pasado tuvimos esta gran sorpresa, esta gran variable que fue obviamente la presencia del COVID y cómo el mundo petrolero, los fundamentales del mercado pudieron ajustarse y coexistir con el virus a lo largo del año, hasta que llegamos a este nuevo año en donde tenemos al menos tres variables diferentes que están impactando el mercado. No va a ser solamente la continuación de esta coexistencia y la evolución del virus respecto a los fundamentales del mercado y cómo por la llegada de las vacunas poco a poco el mercado va a ir otra vez retomando el control y desplazando un poco esta variable del COVID hasta que a finales del año esperamos las fuerzas del mercado nuevamente tomen el control. Pero aparte de eso tenemos al menos dos variables adicionales, como decía. Una de ellas es en primer lugar el tema de la administración Biden que llega y que definitivamente cambia por completo el tablero geopolítico del mundo. Es muy probable que los Estados Unidos de inmediato puedan desarrollar una agenda relacionada con la relación de Estados Unidos con Irán, la relación de Estados Unidos con Rusia, la relación de Estados Unidos con China, con Israel, etcétera, que necesariamente va a desbalancear un poco este frágil equilibrio que se había visto en el mundo en los últimos 3-4 años. Es posible que si los Estados Unidos pretenden que Irán otra vez se siente a la mesa para renegociar los acuerdos que terminó Trump y que venían desde la era de Obama, y que Irán pueda otra vez permitir que agentes internacionales, observadores, entren a su territorio a revisar cómo están enriqueciendo uranio, etc. A cambio, Irán va a tener que recibir estas concesiones que le permitan continuar nuevamente sus exportaciones de petróleo, las cuales habían estado interrumpidas en los últimos años por la administración Trump. Y este tema de permitirle a Irán que vuelva a exportar crudo necesariamente va a causar ahí algunos rencillas, conflictos internos dentro de la OPEP en su relación con Arabia Saudita, y va a rebalancear cómo están estos acuerdos de recortar producción o de controlar producción entre la OPEP y el resto de los miembros del cártel extendido de la OPEP+. Entonces, cómo reacciona la administración Biden hacia Rusia, hacia el tema de cómo había estado la relación rusa con la administración Trump en su cercanía que tenía, si por ejemplo la nueva administración de Estados Unidos les va a imponer algún tipo de sanciones económicas o de comercio a los rusos, cómo reaccionarían los rusos, muy probablemente presionando a través de no continuar con acuerdos de la OPEP+ para que se manipule, que se mueva el precio del petróleo, y con eso los productores petroleros en Estados Unidos se sientan presionados y presionen a la administración Biden, etc. Es decir, hay una gran cantidad de variables que pueden desencadenarse por un tema geopolítico que no teníamos el año pasado con la administración Trump. Y también tenemos un tema económico y financiero, necesariamente el hecho de que la recuperación del COVID no ha sido lineal, no ha sido poco a poco iremos mejor con el tiempo como se había planeado originalmente, más o menos, o se esperaba a principios del año, el año pasado, sino que ha habido una ola de rebrotes y de nuevas afectaciones a nivel mundial con diferentes aristas en cada región. Muy probablemente requiera que varios países del mundo o varias regiones implementen nuevos planes de incentivos económicos, que no se queden nada más con los incentivos que dieron a conocer hacia mediados del año pasado. Y esto incluye a la Unión Europea, por ejemplo, a Japón, a Asia, a varias regiones del mundo. Y si no hubiera la respuesta en incentivos económicos, fiscales o financieros necesarios para continuar lidiando mientras se lleva a cabo la inoculación mundial, la vacunación, podría probablemente llegarse a un momento en que pudiera haber algún tipo de crisis financiera o un acercamiento a una crisis financiera
similar a la que tuvimos en el 2008, en donde una parte de la población en Estados Unidos y en otros mercados del mundo no podía hacer frente a los pagos que tenían de sus obligaciones en pagos de hipotecas. Y en este caso, pues estaríamos hablando de gente que no puede pagar la renta de sus negocios, etcétera, ¿no? O sus hipotecas porque ha perdido el trabajo. Entonces, a diferencia del año pasado, donde apenas era esa esperanza de que los estímulos económicos que se daban podrían ser suficientes, este año tenemos esa nueva realidad, ¿no? De que la extensión, la presencia del COVID ha sido todavía más allá de lo que se esperaba hace varios meses por esta sorpresiva ola de rebrotes que tenemos desde finales de noviembre a la fecha, y esto necesariamente nos lleva a que tengamos un año seguramente más volátil. No digo que necesariamente el precio va a continuar deprimido, de hecho desde finales del año pasado estamos ya en los 50 y tocando los 50 definitivamente con esta última decisión de la OPEP de no aumentar producción. Pero si tomas en cuenta que va a haber varias sorpresas en cuanto a anuncios, a la logística, a problemas que pudieran tener cada una de las fabricantes de las vacunas y su distribución a lo largo de este año, y con ello va a reaccionar el mercado petrolero, podemos tener sorpresas en cuanto a fracturas o falta de cohesión, como se había visto en la OPEP más, y a ver cómo vienen estos anuncios de recortes o de no recortes a lo largo del año con todos estos cambios geopolíticos que vienen, y el tema financiero económico, de cómo va a estar el asunto de los incentivos fiscales a nivel mundial y si van a ser suficientes para las diferentes poblaciones del mundo. Creo que están los ingredientes puestos sobre la mesa para un año bastante volátil, me atrevería a decir que más volátil que el año pasado en cuanto al mercado petrolero internacional. Jaime, seguro que tendremos muchísimo de qué hablar a lo largo de este 2021, pero déjame preguntarte algo. En sí, el mercado petrolero internacional irá mejorando sus fundamentales y por ello esperaríamos una recuperación gradual hacia los niveles previos al COVID. ¿Es correcto? Sí, en definitiva, lo que son los fundamentales del mercado como tal, de aquí a finales del año deberían ya de irse mejorando, es decir, la demanda, el consumo de gasolina, de diésel, etcétera, deberían de irse recuperando hasta llegar a niveles muy cercanos a los que vimos antes de la presencia de COVID. Eso es en definitiva. Aquí el tema es que el camino no es lineal y ese es el gran problema, que como hemos estado viendo los desarrollos de los últimos meses en cuanto a la presencia del COVID, las infecciones, y en lo que llegamos a una inoculación constante, gradual a nivel mundial de aquí a los siguientes meses, y cómo se agregan a la mezcla del balance de hidrocarburos la geopolítica y el tema financiero y económico. Ese es el gran problema, que de aquí a finales de año, aunque recuperemos la presencia de los fundamentales de mercado, que son los que vayan a mandar en el precio del petróleo, todo el resto de las variables va a hacer que estos fundamentales y que la oferta y la demanda reaccionen, y que los precios también reaccionen de una manera más volátil, más amplia que la variación de precios que teníamos el año pasado. Si recuerdas, el año pasado, después de que cayó el precio del Brent por abajo de los $30 por barril, muy a principios de año, por ahí de entre marzo y abril, ya el resto del año estuvo realmente en un nivel bastante cerrado, estuvo rondando los 40, 43, y fue prácticamente las últimas semanas del año en que de los 40 pasamos a los 48 y a los 50. Y este número de los 50 tiene una alta carga de deseo, desde mi punto de vista tiene una carga no justificada de optimismo por la presencia de las vacunas, que fue lo que llevó el precio del crudo de los 40 a casi los 50, el hecho de que se aprobaran las vacunas, y ese optimismo financiero en los pisos de remate de los precios de futuros del crudo, etcétera, es lo que llevó ahí el precio del crudo, pero no fue un tema de fundamentales, no fue que hubiera un cambio en la oferta y en la demanda en esos momentos, sino fue una noticia, fue el positivismo de los traders, de los que están negociando los contratos de futuro. Entonces, como hay este gran ímpetu, esta ansiedad, este optimismo de que los precios se recuperen, cuando haya una noticia de que alguna farmacéutica, por ejemplo, no puede proveer las vacunas que había planeado, o hay problemas logísticos como los estamos viendo últimamente en Estados Unidos, de la distribución, etcétera, cuando haya algún evento que podría sonar como negativo, esa corrección de precio que está ahorita en lo óptimo
puede reaccionar, puede haber un ajuste de precios a la baja bastante severo. Y si hay algún anuncio de que, por ejemplo, Rusia ya no acuerda continuar con los recortes de producción del cártel expandido de la OPEP+, por este tema geopolítico que hablábamos, o si hay alguna fractura interna entre Irán y Arabia Saudita por el tema del levantamiento de las sanciones con Irán, etc., puede que esa reacción de precios sea bastante fuerte y que el precio del crudo pudiera incluso nuevamente bajar de los 40 y dirigirse a los 30 o por momentos tocar casi los 60, ¿no? Entonces ese es el gran tema. Creo que va a ser un año de volatilidad y vayamos viendo cómo se va desarrollando el tema de la programación de nuevas políticas internacionales de la administración Biden, que creo que sin duda va a ser una de las grandes variables que va a determinar el precio del petróleo en este año. Muchísimas gracias, Jaime, nuevamente por acompañarnos aquí en Unexpo TV y ponernos en contexto acerca de cómo va el sector petrolero a enfrentar este 2021 con respecto a la pandemia del coronavirus. Muchas gracias, un gran placer. Seguimos en contacto. Hasta luego. Estuvo con nosotros Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisor. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Unexpo TV, la plataforma informativa del sector gasolinero. Yo soy Claudia Echeverry y los espero también en una próxima ocasión. Con más de 26 años como líder absoluto en tecnología para la automatización y control del suministro de combustible, ATIO Group brinda soluciones integrales que garantizan el éxito en cualquier negocio en la industria del combustible. Mediante su solución Control Gas, hoy por hoy ATIO ofrece la tecnología para optimizar el funcionamiento de más de 5.000 estaciones de servicio a través de la automatización de los procesos operativos y administrativos. El combustible mueve al mundo. ATIO mueve al mundo del combustible.